en ese momento, ¿quién no sabía quién era, no? Era como la única persona que yo podía decirle a mi familia, es el Rubius y sabe quién es. La carrera del youtuber, por excelencia. Él no fue el primero en encender YouTube en España, pero sí que fue el primero en tener esta fama ultra masiva. Todo el mundo, incluso aunque no estuvieses en el mundo del gaming o de los videojuegos, era alguien a quien conocías o al menos te resonaba. Hola. Tendría que haber preparado esto, la verdad. ¿Qué pasa, chavales? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy? Se vienen partidazas hoy, la verdad. Hoy me noto fresco, más fresco que de lo normal. Pues soy Rubén, soy una persona tranquila fuera de cámaras a la que le gusta jugar a los videojuegos, ya sea eso en consolas portátiles o en la tele. Fue tener un contacto con los videojuegos y se convirtió en el mayor hobby de mi vida. No te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir. Vamos, ¡boom! Rubén y yo llevamos juntos 8 años. Es complicado destacar algo de alguien a quien quieres en realidad, porque hay muchas cosas que se podrían destacar, pero sí que es cierto que es alguien muy cercano y cuando entra en directo activa una especie de modo busteado. Fue el Faro. Yo siempre digo que lo más increíble que fue era que éramos una cosa que era nicho. Por mucho que fuéramos conocidos dentro de Internet, era un nicho y fue el único que hizo que peña fuera de Internet de repente vino muchísima gente que nunca había consumido YouTube. Muchísimo. Yo creo que no hay absolutamente nadie que se asemeje más a la figura del youtuber que el Rubius. A mí siempre que me dicen youtuber, se me viene lo primero a la cabeza el Rubius. Pocas personas son capaces de mover tanta gente y tanta gente de ese nivel y que la gente le apetezca, porque fue como el primero, que marcó un récord obviamente, pero es que además eso fue un poco la historia de la vida de Rubius, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Esto va a pasar la historia, tío. Esto va a pasar la historia. El primer torneo fue una locura, o sea, se me ocurrió la idea de juntar a 100 youtubers en la misma partida. Al principio es algo que me da un poco de vértigo, porque claro, tener a tanta gente, organizar a tanta gente y tal, además en esa época que no se solían hacer eventos y esas cosas, pues daba un poco de miedo, pero al final el apoyo de la comunidad fue enorme, o sea, conseguí hacer el récord de visitas en un directo en mi canal con 1 millón y pico de viewers. Fue un día increíble. Fue tan puro todo que lo recuerdo como algo muy bonito. Yo creo que todo el mundo esté de acuerdo que es como de los momentos más increíbles o que más se recordarían de la historia de Fortnite. Yo creo que absolutamente ningún creador de contenido de aquel entonces podía haber hecho lo que hizo el Rubius, de unir a toda la comunidad hispanohablante. Yo creo que eso es el único que lo podía hacer en aquel momento. Fue como la primera vez en la que todos estos creadores se unían juntos en algo. Ya empezaba a haber muchísimos nombres nuevos y fue bastante guay el hecho de que todas estas comunidades se uniesen bajo un proyecto. Quitando ya récords de números y todo esto, fue algo como súper especial, tanto a nivel profesional como personal también, algo interno, ¿sabes? Pero sí que es verdad que era el momento en el que yo estaba más arriba, ¿sabes? Pero emocionalmente y mentalmente estaba abajo. Había como muchas cosas pasando ese mismo día y fue después de eso que decidí tomarme como ese descanso y hacer el pequeño parón.
que llegó un momento en el que me empecé a obsesionar muchísimo con los vídeos, que cada nueva cosa que hacía tenía que superar por 10 a la anterior, una presión constante encima, y era como un momento en el que exploté completamente. Era un poco una especie de carrera contra él mismo. Siempre te tenías que superar a ti mismo y creo que esto era inviable, ¿no? Era un poco una competición, una carrera de fondo de qué puedo hacer, qué puede ser lo siguiente que supera lo anterior, cuando lo anterior ya ha sido impresionante y espectacular. Ser tú el que vas abriendo las puertas, porque claro, como ya fue el número 1 y tan fuerte, pero serlo, la primera bofetada es para ti también. Era el foco todo el rato, de todo lo que pasara. Aunque él no hubiera hecho nada, si pasaba algo con los youtubers, la imagen en el periódico iba a salir la suya, 100%. No, eso no, eso es... ¿Cómo? ¿Qué Por quieres? aquí, por aquí. Pequeñines no. Recoge, Rubén. Ah, mira esto está bien, ¿no? ¿Esto sirve? Eso sí. Sí, eso sí, eso sí. Que está seco. Que las ramas hacen... En ese momento lo que él más necesitaba es no ser Rubius, sino ser Rubén. Que nadie esperase ni que fuese divertido, ni que entretuviese, sino que fuese simplemente una persona más, un amigo con el que contar, y yo creo que él se apoyó en sus amigos. Esto por aquí. Está quedando muy bonita, ¿eh? Sí. Cuando me tomé el descanso, toda la comunidad se volcó un montón de amor y un montón de cariño, que creo que gracias a eso también decidí volver. El Battle Bus de Fortnite Battle Royale. Aquí está. Sí que recuerdo pues el volver también con el torneo físico, que el torneo físico fue increíble. Volver un poco con eso me parece, no sé, me parece también un regalo para él. Veía como un ambiente y un aura de que algo especial estaba pasando, ¿sabes? Cuando estábamos en mitad del torneo. Yo creo que todos los que estábamos en ese torneo lo sentimos. Es una comunidad que siempre está viva, o sea, tanto eso, jugadores como creadores de contenido siempre están atentos a lo que pasa, ¿sabes? Siempre hay como mucho hype y mucha unión cuando sale algo nuevo y grande, ¿sabes? Dentro de Fortnite. Pues el tema de los eventos yo creo que es uno de los mayores aciertos de Fortnite, porque mucha gente que a lo mejor no sería tan tryhard y que hubiera abandonado el juego simplemente viene a pasar un buen rato y a ver algo espectacular. Está muy arriba Oslo. Le va a tirar la pared y le tira la... Fue muy bonito, ¿no? Que de golpe gente de tan lejos, de tantos países, de Colombia, de México y tal, que quisiesen venir, no sé, para mí fue también chulo de golpe verles también ahí, porque fue ver el fervor y el amor, y es una cosa que no se me olvidará jamás. Y nada, espero que podamos hacer esto otra vez en el futuro. Me lo he pasado súper bien. Y nada, dale a like y suscríbete. Nos vemos pronto. Hostia, se te ha quemado. ¿Pero eso qué es? No sé. No exagero si esto es el tema de cada día. Siento que su vida entera está canalizada hasta este momento, a este proyecto. Nada, esto es lo que más ilusión me hace de cualquier cosa relacionada con el trabajo, por así decirlo, o con mi carrera. Es la cosa que está aquí arriba. Claro, en esos momentos cuando le ves que dices, no sé, espero que a la gente le guste, espero... Claro, en ese momento sí que le dije, a ver una cosa, que eres el Rubius, recuerda quién eres. ¿Cuántas experiencias os ha dado él? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias os ha dado? Súper bonito, tío. Estoy súper hipeado, o sea, creo que no he estado más feliz. Cuando hicimos la llamada y me enseñaron por primera vez mi outfit con los distintos estilos y tal, me explotó la cabeza. Ese outfit, ese primer outfit está muy basado en el outfit que llevé yo en la vida real en la velada de Ibai. Y lo que más me mola es que me hayan permitido coger cosas del lore y meterlas en mi propio outfit, ¿sabes? Como lo del cubo de Kevin. Cuando de golpe ves los primeros diseños y ves a Wilson, fue muy emocionante. Y Rubén dijo, claro, Irene, es que estará... Si el gato se muere, seguirá aquí, seguirá siempre. Yo creo que tener a Wilson ahí, aunque la gente no conozca a Wilson, tener un gato gordo y naranja les va a hacer feliz. Yo, llegado a este punto y con lo que va a ocurrir, con esto del outfit y de tener a este señor junto a mí, inmortalizados y enmarcados durante el resto de nuestras vidas ya, es como ya creo que eso no se puede superar.
Y yo creo que no hay nadie en la comunidad hispanohablante que se lo merezca más que el Rubius. De que se lo dijeron que iba a tener un outfit en el Fortnite, será un sueño para él, 100%. Que esto es como un paso al que iba a llegar en un momento u otro y verle así, la verdad es que es guay, me veo ilusionado.